Muy bien. Entonces, vamos a repasar inmediatamente todo lo que es el sistema cardiovascular desde el punto de vista anatómico, fisiológico, fisiopatológico y semiología, ¿no? Entonces, ustedes saben de que el sistema cardiovascular es entre sus funciones que está presente, ¿no? Distribuye los nutrientes, está relacionado con el intercambio de gases, recoge y retira productos de desecho, distribuye el producto del metabolismo celular, transporta reguladores químicos, equilibra la composición química de las células, lleva energía calorífica desde regiones internas hacia el cuerpo, hacia la piel, o sea, que es para regular la temperatura corporal y también es como una defensa ya de los microorganismos, ¿no? Porque ahí está todas las células que nos van a poder defender a nosotros de las interacciones que tenemos que tomar. Entonces, este sistema cardiovascular es sumamente importante en la economía humana para que podamos nosotros llevar adelante la vida, ¿no? Está compuesta por el corazón y los grandes vasos, los vasos sanguíneos como arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares son las diferentes diferenciaciones que se hacen durante todo el sistema, ¿no? El tejido sangre, que también es otro que debemos tomar en cuenta porque esto está por fuera del sistema cardiovascular, pero él es el causante de llevar todo este tejido hacia todos los rincones de nuestro organismo, el sistema cardiovascular, encargado de transportar célula, plasma, proteínas, hormonas, gases, toda una serie de cosas que también tiene la sangre. Entonces, recordemos rápidamente la sangre, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, el plasma, ¿no? Las plaquetas que, por supuesto, están ahí, que no se pueden visualizar en esta separación que se hace en el hematocrito. Entonces, pero sí están presentes también las plaquetas, ¿no? Transporta el oxígeno, transporta el dióxido de carbono, transporta nutrientes, transporta hormonas, defiende al cuerpo de infecciones, produce coagulación de la sangre, rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias como respuestas del sistema inmunitario. Estas son las funciones de la sangre. El eritrocito, su principal característica es de que cuando ya es adulto carece de núcleo, cuando no es adulto todavía tiene su núcleo, como cuando se llama la célula más jovencita, que es ahorita se me ha perdido, ya, voy a recordar inmediatamente, ¿no? Los eritrocitos en forma de humanos adultos que viven 120 días. Al cabo de los 120 días, esto se destruye, ¿no? Bien, entonces, tenemos nosotros que este glóbulo rojo tiene la hemoglobina para poder, es la que transporta el oxígeno en la sangre arterial y al dióxido de carbono en la sangre venosa, ¿no? La cantidad normal que tiene que existir, un frotis que normalmente todos nosotros hemos visto, ustedes también espero que les hayan mostrado o que hayan buscado en un laboratorio, es lo más sencillo y fácil que se puede encontrar. Entonces, pues, pero es interesante poder visualizar cuáles son los glóbulos blancos, qué tipo de glóbulos blancos son los que estamos observando, ¿no? Este es un linfocito, este es un neutrófilo, ¿no? Es un neutrófilo y los demás vienen a ser los rojos, ¿no? Los glóbulos rojos. Los leucocitos, ¿no? Es parte del sistema inmunitario, tienen la capacidad de migración, es decir, salen de la sangre y se entran al músculo, a las otras células, al otro tipo de células, justamente yendo a buscar cosas que no estén en relación a lo que nosotros tenemos, ¿no? O nos sirve. Son los encargados de destruir los agentes infecciosos, segregan sustancias protectoras como los anticuerpos, ¿no? El conteo normal es de 5.000 a 10.000, ¿no? Por encima es leucocitosis, por debajo es que es leucopenia. Y aquí tenemos los diferentes tipos de leucocitos, ¿no? El linfocito, el monocito, el basófilo, el granulocito basófilo también,
granulocito eosinofílico, ¿no? Por la duración que tiene, ¿no? Este es medio rosado, este es básicamente azul, y por esa razón se van dividiendo, ¿no? Las plaquetas son fragmentos celulares, sirve para taponar, para que no se pierda la sangre a través de esa lesión o herida que se ha hecho, ¿no? Su función es de coagular la sangre, es el primero que empieza a coagular la sangre. Hay alguna lesión, inmediatamente el primero que se acerca es la plaqueta, y la plaqueta después informa la presencia de los demás y activa al sistema de coagulación en la forma intrínseca y en la forma extrínseca, ¿no? Valor cuantitativo 150.000 a 450.000, ¿no? Por encima hay alteración, y por debajo también hay alteraciones. La coagulación de la sangre, entonces, pues esto justamente está aquí donde se va a provocar la actividad de la plaqueta. La eritropoiesis, básicamente, en la vida fetal está dirigida a través del hígado y el vaso, en la producción de todo lo que es la eritropoiesis, mientras que en la vida adulta ya se encarga la médula ósea. Y la médula ósea roja, la que está en los huesos, tipo los huesos largos, ¿no? Bien, la hematopoiesis, entonces, hígado, que es vaso, por ejemplo, en el adulto ya es el cementerio de todas las células de la sangre, ¿no? Ahí es donde van a ser cambiadas y destruidas ¿no? Las células que ya están de edad, o aquellas que ya están alteradas y que tienen que ser eliminadas de nuestro sistema. Mientras que en la médula ósea es la que va a producir todas las 4 líneas, ¿no? Las 3 líneas, la línea de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Ah, ya recordé. Entonces estamos hablando de los reticulocitos, ¿no? Los reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes que todavía están dentro de la médula. Cuando son necesarios, estos salen también porque se necesita. Entonces, pues, esas son la parte de los glóbulos rojos. Los blancos con todas las 5 formas que tienen, ¿no? Linfocito, monocito, eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Plaquetas, que también es el otro grupo último que nosotros tenemos. Entonces, a veces se utilizan las biopsias principalmente del hueso ilíaco, ¿no? Para poder ver cómo está la estructura y si ahí están los problemas. Esto es principalmente en hematología que se va buscando cuando hay lesiones o cuando hay enfermedades tipo de leucemias, por ejemplo, ¿no? Anemia es una enfermedad de los glóbulos rojos, ¿no? Generalmente la hemoglobina tiene que estar entre 13 a 17, ¿no? Y para las mujeres 12 a 16, un poquito más bajo siempre, pero debido a que mensualmente está teniendo pérdida sanguínea. Entonces, eso hace de que ella sea un poco más bajo su normalidad que la del varón, ¿no? Los síntomas, signos de la anemia que debemos de conocer nosotros, y finalmente, pues todo esto puede ir a un síndrome anémico, ¿no? Para ver de qué causa está siendo producida esta alteración, esta anemia. Puede ser una pérdida directa de sangre, o puede ser una no formación de la sangre en la célula, en la médula ósea, ¿no? Entonces, las más frecuentes son pérdida de sangre, dieta deficiente, enfermedades, medicamentos, menstruación por flujo abundante, embarazo, edad avanzada. El tratamiento, hierro, principalmente el sulfato ferroso, ¿no? La absorción intestinal del hierro puede facilitarse también estando la persona en ayunas, y también las vísceras de animales. Esa también va a llevar gran cantidad de hierro, ¿no? Hacia nuestro organismo para el tratamiento. Bien, el corazón, entonces nosotros tenemos la posición del corazón, ¿no? La base que está para arriba, la punta que está para abajo, el ápex, ¿no? La punta del ápex está siempre chocando con el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, donde nosotros vamos a escuchar también como el foco mitral. Entonces,
tenemos que tomar en cuenta anatómicamente cómo está dispuesto el corazón en relación a los pulmones y en relación a los grandes vasos, ¿no? Entonces, tiene su forma, ¿no? Tiene 4 cámaras, 2 que están arriba, 2 que están para abajo, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, todo ello. Y ese es el órgano principal como bomba de función que nosotros tenemos. Sus 4 cavidades y es un músculo, es un órgano muscular autocontrolado. Entonces nosotros tenemos las partes que tiene, ¿no? Tiene el endocardio, tiene el miocardio, que es la parte más gruesa que tiene el corazón, y luego tiene también el pericardio, ¿no? Entre medio tenemos el epicardio, por ejemplo. El epicardio está tan adosado al pericardio visceral que no hay es imposible disectar. No se puede separar ni en post-mortem ni en vivo. No hay posibilidad de poder separar estos dos. Entonces, a veces normalmente se reconoce como el pericardio visceral, pero sabemos que ahí también está el epicardio, porque es otra zona del corazón en su estirpe histológica que tiene esto, ¿no? Entonces, 4 tipos de fibras, las fibras ventriculares, las fibras auriculares y también hay las fibras del sistema de conducción. Y todo esto arma un cinturón o el hueso del corazón que también se llama, ¿no? Entonces, habíamos visto nosotros que a un principio pensábamos que eran varios eh, eh, tipos de músculo. Nos decían a nosotros y nos enseñaban que habían el longitudinal, el transversal y los oblicuos. Entonces, pero se ha descubierto que es una banda única, miocárdica. Miren ustedes, se va partiendo desde el corazón de aquí, van disectando y lo van separando, y miren, se ha convertido en un solo músculo que lógicamente forma el corazón haciendo sus dobleces y todo eso para poder darle la forma del corazón y también para poder tener la firmeza, porque así este extremo se firma a los anillos valvulares y este otro lado también. Si no, no hubiera cómo podría formar esa contracción que tiene que hacer este músculo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ya a finales del siglo pasado, ya se reconoció que el corazón es un músculo enrollado sobre sí mismo. Ya no son varios haces, ¿no? Como antes nos decían, sino es uno solo, que más bien se enrolla dentro de la anatomía del corazoncito. El músculo cardíaco, que tenemos que reconocerlo como un estriado, pero un estriado que no es voluntario, ¿no? Este es una, una excepción de la regla del estriado, porque el estriado, todo músculo estriado es voluntario, pero el voluntario se cansa y logra cansarse y ya no sale más y entonces ya no podemos aguantar, como al levantar una pesa, levantar un balde con agua, no vamos a mantener todo el día, todo el año y todo el tiempo. Llegará un momento en que ya no vamos a poder más y ya vamos a tener que soltar el balde. Eso pasaría en el corazón si realmente funcionara como estriado. No, anatómicamente es estriado, pero es un sincipio, ¿no? Entonces es como un liso, ¿no? Actúa como liso, pero se ve estructuralmente como estriado. Bien, entonces el corazón, para su bombeo, necesita que la sangre vaya saliendo y volviendo, saliendo y volviendo dentro de lo que puede ser la circulación mayor o menor. Entonces tenemos nosotros las aurículas por encima, que son los receptorios de los ventrículos, que son la capacidad de impulsión que tiene el corazón. Es decir, a través de esto se provoca la sístole mecánica, y esa sístole mecánica hace de que exista pulso a nivel periférico en las arterias, ¿no? Entonces, eso es lo que representa nuestro corazón en sus aurículas y ventrículos.
Y las válvulas que no dejan volver la sangre. Eso es lo lindo que tienen esta estructura, ¿no? Cuando funciona adecuadamente, deja pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo, que es izquierdo, al ventrículo izquierdo, pero después, cuando este se está contrayendo, sale a la sangre hacia la aorta, pero no vuelve a la aurícula izquierda. Esta válvula se cierra completamente de tal manera que no vuelve la sangre aquí, solamente toda la sangre sale por la aorta. Lo mismo en el lado derecho. Una vez que se vacía la aurícula izquierda, se abre la tricúspide, cae la sangre al ventrículo derecho y del ventrículo derecho, pues una vez hace la contracción sale la sangre a la pulmonar, pero no puede ya volver a la aurícula izquierda, ¿no? Se queda nomás ahí la sangre. Entonces, al volver nuevamente, ¿no? Cuando se abre las válvulas, deja pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero la válvula, mi aorta, se cierra para impedir que la sangre que estaba todavía por aquí pueda volver al ventrículo izquierdo. Entonces, ya podemos estar intuyendo qué va a pasar cuando haya falla en estas válvulas, principalmente cuando estemos hablando ya de las valvulopatías. Pero ya es un arranque para que vean que esto es el funcionamiento normal. Y si ahora vamos a escuchar nosotros que pasa algo, entonces ya está empezando la fisiopatología para este nivel o para este problema que tenemos. Entonces, tenemos nosotros aquí las válvulas en sístole. Miren, en sístole está cerrada las aurículo-ventriculares, abiertas las sigmoideas, mientras que en la diástole se abren las aurículo-ventriculares y se cierran las sigmoideas, ¿no? Entonces, es una muestra de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Para evitar que las válvulas puedan, o que la sangre pueda volver al lugar de donde no debe. Los ruidos cardíacos. Siempre vamos a reconocer nosotros el 1 y el 2 son los más reconocidos porque ellos no pueden desaparecer. Esos tienen que estar presentes normalmente, ¿no? Y tienen ese sonido onomatopoyético del loop-dup, ¿no? Siendo de que el dup es mucho más intenso que el loop. Entonces, el primer ruido corresponde al inicio de la sístole ventricular, el segundo ruido al inicio de la diástole ventricular, donde está ocurriendo en la sístole, la válvula tricúspide mitral se cierra y lógicamente se abren las sigmoideas. Mientras que en la diástole ventricular se cierran la válvula aórtica y pulmonar, que es la que más va a producir el sonido, y lógicamente se está abriendo las aurículo-ventriculares, ¿no? El corazón entonces impulsa mediante sístole y diástole, ¿sí? Y para hacer esto también necesita la inervación tanto del sistema simpático, esto que son las partes laterales que está viniendo, formando los diferentes ganglios que existen en el corazón, el más conocido es el estrellado, ¿no? Y en este otro lado está el vago, ¿no? Está con la inervación del sistema parasimpático, llevado por el vago, ¿no? El vago que va desde los pulmones, corazón, hasta los intestinos, ¿no? Entonces, por eso ha debido recibir ese su nombre, ¿no? Porque se pasea por todo el organismo. Entonces, la función del simpático aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción. Por eso a este se le ha llamado el primer factor de compensación, el mecanismo de compensación que tiene el corazón. Este es el primero, pero es el más deleterio. Y el de más corta duración también, porque funcionaría como el fenómeno de nuestro brazo con el balde, ¿no? Tanto estimular el simpático que el corazón pues ya no va a aceptar y va a fallar. Y va a fallar. El vago disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye también las fuerzas de contracción, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta este juego que está existiendo para poder analizar la función de nuestro corazón desde el punto de vista anatómico y también funcional y luego fisiopatológico. Propiedades del corazón.
¿no? Ya sabemos nosotros el cronotropismo, el varnotropismo, el inotropismo y el dromotropismo, que eran los que antes se conocían. Actualmente uno más ha empezado a funcionar, que es el luciotropismo, ¿no? La relajación. Entonces, hay un automatismo, es capaz propiamente el corazón de autoestimularse, ¿no? En tener una excitabilidad también, igual también el corazón por sí solo se puede excitar, ¿no? Hay la contracción, porque es después de haber sido excitado, se tiene que contraer ese músculo, ¿no? Y también hay una conductividad, porque va a aparecer, inicia en el nodo sinusal y termina en las fibras de Purkinje. Entonces, esto es la conductibilidad, pero también hay el estado de diástole, ¿no? Cuando el músculo ya también se está relajando. Y a veces esa propiedad es la que está alterada, y esa es la que ha aparecido recientemente, la llamada luciotropismo. Las propiedades del corazón, mecanismos de compensación, ¿no? Mecanismo de Franz-Starling, dentro de los límites fisiológicos del corazón, bombea toda la sangre que llega, procede de las venas, ¿no? La Franz-Starling establece que el corazón posee la capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes y flujos sanguíneos. Es decir, cuanto más se llena de sangre el ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre que se expulsa durante la subsecuente contracción. Entonces, vean ustedes de que esta ley también va a ser pasajera. ¿Por qué? Porque hay una situación en que esta separación de los músculos, ¿no? Cuanto más se separen, mejor la contracción. Pero llega un momento en que tanto se han separado de que es difícil también de que puedan encontrarse las cabezas de la miosina y actina para que puedan desarrollar esta contracción, y ya pierde energía y también pierde la función. Entonces eso sucede cuando ese corazón ya se ha dilatado tanto que ya ha empezado a alterar el funcionamiento propio del corazoncito. Incremento de la actividad simpática, como decíamos, ¿no? Durante la insuficiencia cardíaca se produce excitación refleja del sistema nervioso autónomo, y el cual actúa sobre el corazón y en la mayoría de las venas, ¿no? A nivel principalmente de la norepinefrina y la angiotensina 2. Entonces aumenta la estimulación simpática, vasoconstricción arterial generalizada e incremento del tono venoso. Esto es lo que hace la actividad simpática. Y el mecanismo de Franz-Starling. El resultado de este mecanismo es el aumento de volumen sistólico, elongación de las fibras. Consigue el incremento de la presión telediastólica y en un principio el aumento de la energía durante el acortamiento de las fibras. La hipertrofia o dilatación del miocardio son dos, hipertrofia o dilatación. La hipertrofia cardíaca conlleva un incremento significativo del número de sarcomas de cada célula miocárdica. Y puede ser esta concéntrica o excéntrica, ¿no? Concéntrica cuando todo está desarrollándose alrededor del ventrículo izquierdo, como en la estenosa aórtica, ¿no? Esta va a provocar una hipertrofia concéntrica. Mientras puede ser excéntrica cuando hay incremento tanto del grosor como del diámetro, como en la insuficiencia mitral, por ejemplo. Existe una hipertrofia, pero esta es excéntrica, ¿no? Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? La vasoconstricción arterial que incrementa la poscarga, la retención de sodio y agua por los riñones, por lo cual aumenta el volumen plasmático, la precarga y la poscarga. Ambas están siendo atacadas por el sistema renina-angiotensina. Y este es el que perpetúa el problema hacia el corazoncito. Y por tanto hay que inmediatamente detener este sistema. Y para eso ha aparecido el enalapril, que hasta ahorita se utiliza en insuficiencia cardíaca. Vasos sanguíneos en todas las arterias, un poco recordando también todo, ¿no? Entonces tienes tu capa interna, externa, la capa media que está llena de músculo y de fibras elásticas, que eso le diferencia a la vena, porque la vena tiene esto muy poco grosor, casi nada, pero tiene algo más fibras elásticas que fibra muscular, ¿no?
arteriolas, vasos sanguíneos, cómo están cada una de ellas, cómo es las vénulas, las venas, debemos recordar también. Aquí tenemos nosotros lo que les decía, ¿no? Es mínimo el grosor de la parte muscular y de fibrocitos en relación a la arteria, ¿no? Por eso la arteria se presiona y nuevamente toma su origen, su forma de origen, ¿no? Cuando están tomando el pulso, eso pasa, han debido notar ustedes. Pero en una vena es más largo, más progresivo, queda cerrada y se va abriendo paulatinamente. Mientras que el capilar es una sola hilera de células que hay y que este es un nuevo órgano de secreción interna que ahora se ha reconocido en finales del siglo pasado. Ya se ha visto que este es un órgano muy importante, no como antes que solamente era una hilera de células que servía para que no haya cambio de flujo de la sangre. Bueno, ese nomás era lo que tenía como función. Ahora no. Ahora tiene hasta funciones hormonales este capilar, ¿no? Entonces tenemos nosotros la presencia de las válvulas en las venas, ¿no? Que si estas se van a alterar, igual también, ¿no? Cuando se abren para dejar pasar la sangre y se cierran para que la sangre no vuelva a bajar hasta el otro nivel inferior, ¿no? Entonces eso es lo que va a alterar y la provocación de las varices en las señoras principalmente, ¿no? Vamos a la presión. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias, ¿no? La clasificación en mayor, menor, diástole, sístole, ¿no? Entonces nosotros tomamos en cuenta la mayor, que normalmente siempre está alrededor de 120, y la inferior que está alrededor de 80, como una presión ideal, ¿no? 120, 80 como una presión ideal. ¿Cómo se toma la presión arterial? Eso ya tienen que empezar a revisar y espero de que en sus prácticas puedan estar desarrollando también esta posibilidad de poder hacer la toma de presión arterial. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esta es la forma idónea de tomar la presión arterial. ¿Sí? El manguito tiene que estar a 3 traveses de dedo sobre el doblez del codo para que yo tenga la opción de poner libremente al estetoscopio por debajo. ¿Sí? Tanto el estetoscopio, ¿sí? El manguito y también el reloj del manómetro tiene que estar a la altura del corazón, ¿sí? Las dos personas tienen que estar sentadas, tanto la que está siendo tomada como la que va a tomar. Ambos tienen que estar con los pies sobre la tierra, firmes, sin poder tener dobleces. No se debe cruzar los pies, no se debe cruzar las rodillas ni cruzar los pies, ¿sí? Para que pueda haber una buena toma de presión arterial. Bien, se debe preparar a la persona para que se tome la presión arterial, ¿no? Entonces, tendrá que estar en reposo por lo menos 5 minutos, ¿sí? No se debe tomar la presión arterial cuando está bajo estrés, o haya consumido cafeína, o usado productos de tabaco en los últimos 30 minutos, o haya hecho ejercicio recientemente, porque va a alterar, ¿no? Todo esto eleva la frecuencia del corazón, eleva la presión. El ejercicio momentáneamente va a elevar la presión. El tabaco eleva la presión, la cafeína eleva la presión, el estrés eleva la presión, ¿no? Entonces tenemos que evitar tomar, porque esta señora o este caballero podemos decirle que es hipertenso si no tomamos en cuenta que tiene estas cosas, ¿no? Para eso debemos evitar 30 minutos, esperar, que siga esperando 30 minutos hasta que pase el efecto, ¿no? Agudo que tienen estos inconvenientes, se tranquilice si está con estrés, ¿no? Para que de esa manera ya recién tomemos la presión arterial, ¿no? Y se tiene que tomar 2 o 3 lecturas en una sentada, con un intervalo de 1 minuto, puede ser derecho o izquierdo,
También podemos tomar los miembros inferiores, tanto derecho e izquierdo, y lógicamente para poder buscar cuál es la más alta. Y vamos a definir, la más alta está en miembro inferior izquierdo. Entonces anoten la historia clínica. ¿Para qué? Para que los futuros controles se tiene que hacer en esa persona, se tenga que hacer en el miembro inferior izquierdo, para que tengamos un buen control de la presión. ¿Bien? Sugiere que sus lecturas en ciertos momentos, una recomendación común en la presión arterial en la mañana y por la noche durante una semana. Si así obtendrá al menos 12 lecturas para ayudar al médico a tomar decisiones sobre el tratamiento de su presión arterial. Eso se puede también indicar para que pueda llevar allá. Eso se llama AMPA, es decir, es monitoreo ambulatorio, pero intradomiciliario, ¿no? ¿Qué debemos considerar? Normalmente la más alta cuando está, por ejemplo, en el trabajo, disminuye cuando está en la casa, normalmente es baja cuando está durmiendo, ¿no? Esto es interesante porque cuando hacemos mapa, que vamos a ver la próxima clase, entonces buscamos justamente esto, si esto sucede o no. Si sucede, se dice que tiene DIPS, y si no sucede, se dice que no tiene DIPS. Entonces, ese es un dato que nosotros tenemos que buscar cuando estamos analizando la hipertensión en una persona, ¿no? Es normal que su presión arterial aumente repentinamente cuando usted se despierta. Y la persona con presión arterial muy alta es cuando está en mayor riesgo de un ataque cardíaco y accidente vasculocerebral. Los mayores cantidades, el verdadero infarto agudo de miocardio y accidente vascular cerebral se da a la madrugada, justo cuando ya el paciente está empezando para despertar. ¿Y qué está pasando? El estímulo simpático está empezando a producir alteraciones en ese organismo, ¿no? Brian, no te veo. Veo solamente el Sí, aquí, doctor. fondo, nada más. Estás ausente. ¿Con qué equipo medimos? Entonces ya todos conocen estos, cualquiera de estos que pueden llevar para poder hacer su práctica también. Entonces, pues estamos para poder realizar eso, ¿no? Este es el consenso que nosotros manejamos, el séptimo consenso de hipertensión 2003. Esta es la clasificación que actualmente se maneja. Hay otras, muchas, pero nosotros, bueno, digo nosotros en el Hospital Agramont, utilizamos esta clasificación, ¿sí? Es la JUNT número 7. Entonces tenemos normal menor a 120/80, prehipertensión 120/139 o 80/89. E hipertensión, ¿no? Y estadio 1, cuidado con los grados, ya no hay grado. Ya no hay 3 grados, grado 3 como antes había, antes de las 7 había las 6. Y en las 6 sí está grados, pero esta no, esta ya lleva estadio, ¿no? Hipertensión estadio 1, 140/159, 90/99, y la hipertensión estadio 2 mayor o igual a 160 o mayor o igual a 100. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una presión arterial 159/100, entonces habría para algunos decir dónde lo voy a clasificar. O lo clasifico como estadio 1 o lo clasifico como estadio 2. Entonces, la norma que dice este consenso, tengo que tomar la mayor. Entonces, entre 150 y 100, 100 es el mayor. Por tanto, él es el que manda. Y por tanto, el estadio es 2. ¿Sí? Entonces, tengo que tomar en cuenta esta situación. ¿Sí? Lo mismo pasa con 160, pero de diástole tiene 90. Por 90 estaría en estadio 1. Por la diastólica estaría en estadio 2. ¿Cuál tomo? Igual, tengo que ir a tomar la mayor. Y la mayor es 160, por supuesto, es mayor que 90. Por tanto, esta hipertensión es estadio 2. ¿Sí? Mucho ojo con eso en algunos exámenes que se van a llevar a cabo, ¿no?
Como les decía, hay varias, ¿no? Las más importantes es la anterior y esta que algunos llevan, que es la europea, que también es de 2003, ¿no? Donde ellos todavía tienen el grado, ¿ve? ¿Mire? Entonces tienen una normal elevada, no es normal alta como nosotros llevamos en el otro lado, ¿no? Normal elevada, igual, grado 1, 140, 159, 90, 99. Grado 2, moderada, 160, 179, una gradación mucho más corta, digamos, ¿no? Y el grado 3, mayor a 180, mayor a 110. Aislada, mayor a 140 y menor a 90 en la aislada. En la otra también es lo mismo, mayor a 140, menor a 90 es la sistólica aislada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren utilizar esta y están dando, entonces entre comillas tendrán que poner Consenso Europeo 2003. Si no colocan, está mal, tienen mal, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta eso. Y esta es la última, la AJA solamente. Un poquito ha querido separarse la AJA y actualmente algunos ya están empezando a manejar esta nueva clasificación, ¿no? Elevada a 120 a 129, ya no está hasta 139. Lo han bajado un poco más, a 139 y menor a 80. Aquí ya está el problema con ellos, ¿no? Ellos dicen que lo que nosotros decíamos antes que era normal alta, ¿sí? Aquí le dan la hipertensión grado 1, 130, 139. Si yo ahorita utilizo esto en mis pacientes, de cada 10 que vienen a la consulta, 10 serían hipertensos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ahora aquí, pero ellos mismos indican, no un tratamiento, ese es el problema. No hay un tratamiento, sino es un cambio de estilo de vida. Cuando estamos nosotros tomando como normal alta, también les damos el cambio de estilo de vida. Le decimos que si no cambia algunas cosas, se va a convertir en hipertenso. Pero aquí ya está siendo tildado como hipertensión grado 1. Pero no hay tratamiento farmacológico, hay solamente cambios de vida, ¿no? Seguimiento mensual, dice hasta el control de la presión, e inclusive a veces se puede utilizar un antihipertensivo, ¿no? Entonces, esta todavía está en discusión entre nosotros, entre los cardiólogos inclusive. Hay cardiólogos muy jovencitos que ya están manejando esto. Ellos ya están manejando esto. Pues nosotros, todos los que tenemos buen tiempo de trabajo, todavía nos cuesta mucho todavía poder definir que sea así ¿no? Que sea así. Y la crisis hipertensiva, todo eso no hay ningún inconveniente. Factores que determinan la presión arterial, diámetro del vaso, elasticidad de las arterias, cantidad total de sangre, viscosidad de la sangre, ¿no? La frecuencia cardíaca, el volumen de eyección sistólico, el gasto cardíaco, el rendimiento cardíaco o el minuto cardíaco, que también se llama, ¿no? Esos son los factores que determinan la presión arterial. El reflejo preso-receptor, esto es muy variable para algunos, ¿no? Algunos, ahora creo que ya no, porque las camisas ya no son como las que se utilizaban a principios del siglo XX. Muy duras porque se hacían con almidón para que estén bien firmes, ¿no? No como ahora que se nos va por un lado, por otro lado, pero también evitamos problemas de la aorta, ¿no? Y de las carotidias principalmente, ¿no? Entonces ahí era donde se producían los desmayos porque friccionaban y provocaban este reflejo preso-receptor y lógicamente la persona se desmayaba. Hay también un reflejo quimioreceptor, en los quimioreceptores de las células, principalmente en el callado de la aorta y en las carótidas, principalmente en su bifurcación. Aquí a veces nace el famoso glomus carotídeo, ¿no? Del que podrá provocar estas alteraciones, ¿no? Hay un reflejo isquémico del sistema nervioso central también que puede provocar un cambio de la presión arterial. La frecuencia cardíaca,
¿Ven? Es el pulso radial, se siente en la muñeca por debajo del pulgar, ¿sí? La frecuencia es el número, la medida que se realiza en condiciones determinadas. Hay distintos puntos que se pueden ubicar en todo nuestro cuerpo, ¿no? Medir la frecuencia cardíaca en reposo en un local a temperatura ambiente, 20 a 24 grados de una posición sentada. Realizar la medida de la frecuencia mediante el contacto físico 1 minuto antes de realizar la medida de la presión sanguínea. Repetir 2 veces la medición y calcular el promedio, el valor promedio. La frecuencia cardíaca en reposo depende de la genética, el estado físico, el estado psicológico, las condiciones ambientales, la postura, la edad y el sexo. Miren lo que puede variar la frecuencia cardíaca, ¿no? El pulso se puede medir en las partes posteriores de la rodilla, la ingle, el cuello, la sien, la parte alta o cara interna del pie, la muñeca, en las áreas y en áreas donde hay una arteria que pasa cerca a la piel, ¿no? Para medir, ya saben ustedes cómo se tiene que medir, las frecuencias como son, tanto para mujeres como para varones, un poquito hay siempre la variación, según la edad también, ¿no? La frecuencia cardíaca, valores normales para la frecuencia cardíaca en reposo, en recién nacidos, en los bebés, miren, estamos hablando de 190 hasta 120 en los niños ya de 14, 4 años. En la de 5 años, 7 años ya está empezando a ver 115, 110. Ya a partir de los 10 años y más a los adultos, ya empezamos a tener las frecuencias de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Atletas bien entrenados, inclusive estamos en 40, 60. Incluso puede bajar esto hasta 32, como bajaba en el campeón francés de ciclismo, ¿no? Que ha venido aquí a la altura también a entrenarse para su último intervención. A los 70 años ha ganado nuevamente un premio de ciclismo mundial. Y ya no hay como esas personas, claro. Pero bueno, eso es lo que hace el entrenamiento, ¿no? La frecuencia cardíaca, frecuencia alta taquicardia, o irregulares, esto es en lo que nosotros estamos buscando, es esto lo que tenemos que ver para poder ver si esa persona tiene o no tiene fibrilación auricular. Entonces tengo que yo ver esto, ¿no? Si el pulso es irregular, inmediatamente tengo que hacerle un electrocardiograma sin escuchar el corazón. Sin escuchar el corazón. Listo, entonces empiezo a hacer esa. Ese es el punto ¿no? De ayudar a las personas que tienen fibrilación auricular y no saben, y no lo entienden. ¿Por qué? Porque de aquí a un tiempo esa persona va a sufrir de accidente vascular cerebral. Y antes de que sufra eso, nosotros podríamos ayudar a esa persona para que pueda empezar a tomar medicamentos que le ayuden a no formar coágulos. Es lo interesante de la investigación que yo les estoy proponiendo. Bien, entonces tenemos aquí la actividad del ejercicio, ¿no? Cómo puede ser beneficioso, ¿no? Máxima es de 90 a 100, máximo 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Entona el sistema neuromuscular, aumenta la máxima velocidad del sprint en carrera, ¿no? Intensa es 80 a 90, 2 a 10 minutos de ejercicio, ¿no? Incrementa la tolerancia aeróbica, mejora la resistencia. Moderada de 70 a 80 por ciento de la intensidad de la frecuencia cardíaca máxima, y esto se puede hacer de 10 a 40 minutos. La suave es de 60 a 70 de frecuencia cardíaca y lógicamente podemos hacer entre 40 a 80 minutos, ¿no? Y la muy suave, que es la que da mucho beneficio también para el corazoncito, donde se aumenta entre 50 a 60% la frecuencia cardíaca y puedo hacer entre 20 a 40 minutos, ¿no? Aumenta y acelera la recuperación después de un ejercicio intenso. Ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco se define como el conjunto de hechos que ocurren durante el latido, ¿no? De uno y otro latido, ¿no? Entonces, nosotros volvemos a tener esto. Tenemos nosotros un tejido, ¿sí? A ese tejido le
sale el dióxido de carbono y otros metabolitos que van a través de la vena, se transportan hacia el corazón, van a la cava inferior y superior, terminan en el atrio derecho, pasan la válvula tricúspide, llegan al ventrículo derecho, pasan la válvula pulmonar, pasan a la arteria pulmonar, van a los pulmones. En los pulmones, en el alveolo, hay el intercambio. Se elimina el dióxido de carbono en el aire expirado y se incorpora el oxígeno en el aire inspirado. Y esto llega a las válvulas pulmonares, que lleva rica sangre en oxígeno hacia el corazón, va al atrio izquierdo, vence la válvula bicúspide mitral, llega al ventrículo izquierdo, sale por la aorta, hacia la válvula aórtica, hacia la aorta, y luego es distribuido por las arterias a todos los demás tejidos, donde ahí va a consumir las células el oxígeno y los otros nutrientes, que de nuevo va a eliminar dióxido de carbono, y nuevamente esto va y otros electrolitos para poder volver a la sangre venosa. Entonces este es el ciclo. No puede haber una vuelta atrás, ¿no? Si hay una vuelta atrás, se convierte en fisiopatología. Hay una lesión y por eso está habiendo eso, ¿no? No se puede juntar estas dos sangres. No se van a juntar nunca, a no ser que pase algo. Si pasa algo, se van a juntar, por tanto es fisiopatología. Muy interesante, ¿no? El ciclo cardíaco, entonces, diástole auricular, sístole auricular, diástole ventricular, sístole ventricular. Eso es lo que pasa en el ciclo cardíaco, entrada y salida de la sangre, ¿no? Entonces, la sístole, diástole, la sangre cae al ventrículo, sístole, la sangre sale, lo ultimito, la sístole auricular, lo ultimito que va a acabar de bajar la sangre con la sístole auricular, y después viene la gran contracción, la sístole ventricular, para que salga toda la sangre, ¿no? Entonces, Doctor, disculpe. ¿cómo? Disculpe, doctor, nos queda 8 minutos. 8 minutos, mucha, ¿no? Bueno, aquí creo que nos vamos a quedar, porque aquí básicamente esto es lo que necesito que recuerden bien, ¿no? La curva, tanto de presión como de volumen, ¿no? Como de volumen. Entonces estamos viendo aquí cómo en rojo vamos a ver la presión. La presión. Entonces, la presión, esta es la aurícula, que ha empezado a llenarse, se va y se contrae. Una vez contraída, llenado la cantidad de sangre necesaria en el ventrículo izquierdo, y aquí empieza a haber la apertura, ¿no? Pero primero hay un momento en que todo el corazón se empieza a tensar, pero no se abre la válvula aórtica y está completamente cerrada la válvula aurículo-ventricular. No entra ni sale, no entra ni sale. A esa zona se llama contracción isovolumétrica, ¿sí? Entonces, esa contracción isovolumétrica sube la presión, sube, hasta que vence a la válvula aórtica y la abre. Una vez abierto, la primera porción es la eyección, una eyección rápida, ¿no? La eyección rápida, y luego viene una eyección lenta, ¿sí? Donde va empezando a caer la presión, y nuevamente hay un momento en que cierra la sigmoidea, y la presión empieza a bajar. A eso se llama relajación isovolumétrica. Ya no entra ni sale nada nuevamente, ¿sí? Hasta que la aorta, que es la aorta completamente ha vaciado, y la sangre nuevamente está llenándose en la aurícula izquierda, ¿no? O en la aurícula derecha también. Entonces empieza el volumen de sangre a llenarse, y esta última parte se ha llenado con lo último que tiene de la sístole auricular. Sístole auricular. Entonces, nuevamente eso va a hacer que esté cerrada las válvulas auriculoventriculares, cerradas las sigmoideas, y nuevamente la presión va a empezar a subir,
conocido como una contracción isovolumétrica. Vence esa contracción, la aurícula, el que es la sigmoideas, la abre y nuevamente la eyección rápida, elección lenta y nuevamente a la relajación isovolumétrica. ¿Sí? Entonces, la presión, esta es la presión la presión principalmente de la aurícula, aquí está, es pobre, pero sirve mucho para el gasto cardíaco, ¿sí? Ahí están sus ondas, la ACB, la ACB que tiene, que esta es la presión que nosotros encontramos en el yugulograma, ¿sí? Y además está también el volumen que va aumentando y luego va disminuyendo cuando ha salido toda la sangre y nuevamente se va llenando, llenando para nuevamente disminuir el volumen ventricular. La relación que tiene con la existencia del electrocardiograma, principalmente con el QRS, donde se está viendo el cierre de las aurículas ventriculares y la apertura de las sigmoideas, ¿sí? Ahí está, el primer ruido, ¿sí? El segundo ruido, ¿sí? Y el otro primer ruido y segundo ruido. Y entre medio tenemos aquí al tercero, ¿sí? Y aquí estuviera el cuarto ruido, en esta sístole auricular. Estaría el cuarto ruido, ¿sí? El cuarto ruido. Entonces, 1, 2, 3 y cuarto ruido. ¿Sí? Bien, entonces yo creo que esto nos va a ayudar mucho a entender dónde estamos, dónde está la falla del corazón, ¿no? La falla está en la presión y esto no logra y se hace esto cortito, ¿no? O el soplo que aparece aquí en banda, crece, 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 y luego se achica. ¿Por qué? Porque es causa de la aorta. Aquí ha sucedido eso, ¿no? Y así sucesivamente dominan esto, van a dominar toda la cardiología en su fisiología, en su fisiopatología y también en su semiología para poder descubrir qué enfermedad. ¿Sí? Bueno, aquí no tengo a Ruth. A Ruth, después, ¿quién más estamos? Violeta. Violeta. Doctor, Ah, doctor, listo. sí estoy. No estás, no te veo. Muy bien. Entonces, pues esperemos de que esto vaya. Doctor, es que creo que no tengo buena señal y es por eso, pero estoy todo el tiempo, doctor. Sí, lamento, no es la ley eso, ¿no? La ley es que te tengo que ver. Eh, empezamos entonces, tenemos el tiempo necesario. Si Frank me manda inmediatamente, yo inmediatamente les mando también la última tarea que tienen que hacer y la indicación del horario, ¿no? Y yo también quisiera que en este corto tiempo, hasta las 12, Frank también ya me avise qué han decidido para hacer la investigación. ¿Listo? Entonces, pues que sea hasta el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado que vamos a tener la teoría sobre métodos complementarios. ¿Listo? Doctor, disculpe. Sí. Tengo una pregunta sobre el cuestionario que se presenta después de cada clase. ¿Qué trabajos hay que presentar? Normalmente está escrito ahí en 1 y 2. El 1 dice, haga un resumen de la clase teórica. Y eso es 3 hojas y una hojita para bibliografía. Así dice en Moodle. Y la segunda dice, realice una investigación con una presentación de una revisión bibliográfica y un resumen, ¿no? Y una investigación sobre, digamos, en este caso vamos a decir gasto cardíaco, por ejemplo, ¿no? O si no, vamos a decir ciclo cardíaco, ahí está, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es una investigación sobre ciclo cardíaco en 3 hojas, la cuarta hoja de bibliografía, una revisión bibliográfica que le ayude a esto y un resumen. Entonces, está presentando 4 trabajos.
Sencillo. Presentas los 4 con todo lo que se les he dicho en Moodle. Tienen el formato, tienen cómo tienen que presentar. Y ya está, listo. Tienen 100. No lo hacen, tienen 0, 50, 25, dependiendo de qué. Pues algunos han presentado un hito, algunos han presentado 2. Bueno, eso también. ¿Ya? Listo. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, colegas. Nos vamos viendo. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao.